Hola, ¿qué tal? Estamos listos para iniciar la lección número 3 de la lección de escuela sabática. El título de la lección de este trimestre es Primera y Segunda de Tesalonicenses, las cartas de Pablo para la iglesia de Tesalónica. Estamos una vez más con el doctor Silva. Muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias. Y también con nuestro público. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a iniciar rápidamente con la primera parte, motivación. Recuerde que estamos en el ciclo del aprendizaje, motivación, comprensión y después pasamos a la aplicación y creatividad. Todo eso en el marco del ciclo del aprendizaje. Motivación. Rápidamente vamos a iniciar esta parte llamando la atención de las personas. ¿A ustedes les llama la atención este aparato? ¿Qué piensan que es? Parece un token de banco. Un toque de Un banco, cronómetro. un cronómetro, Un reloj. un reloj. ¿Tiene Un pinta de termómetro reloj? puede ser. Puede un termómetro. Esto parece que tuviese alguna cosa para enganchar aquí Una en la cinta correa. métrica. Una cinta métrica, puede ser para medir. Pero increíblemente no es nada de lo que ustedes dijeron, es un podómetro. ¿Escucharon alguna vez la palabra podómetro? Podómetro es una expresión, ni yo la conocía tampoco, acabo de conocerla cuando me la regalaron y dije, ¿qué? ¿Para qué sirve? Me dijeron, es un podómetro que sirve para poder medir los pasos. Cada vez que tú camines, está aquí, y tú vas caminando, subes, bajas, va contando los pasos que uno da. Dice los especialistas de salud que nosotros tenemos que caminar 9,000 pasos por día. Y entonces usted al final del día descubre que solo caminó 2,500 pasos. Ahí tiene que salir a caminar. Es lo saludable. Pero es necesario conocer este aparato para saber cómo usarlo. Después abrirlo. Yo estaba queriendo abrir este aparato, no sabía ni por dónde se abría. Después descubrí que se abre y que tiene allí un sentido de medición. Bien, en los tiempos de Pablo también él necesitaba conocer la ciudad de Tesalónica para saber cómo evangelizarla. Ese será el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. Exploración es la parte segunda del bosquejo. Rápidamente vamos a entrar en el foco de la lección. Y es importante entender Tesalónica en los tiempos de Pablo para saber y entender las cartas que Pablo envió a los hermanos de Tesalónica. Rápidamente vamos a definir dos partes en esta parte de la exploración. La influencia de Roma en Tesalónica y en segundo lugar, la estrategia evangelística que usó Pablo en Tesalónica. Entonces vamos a ver ahora cuál fue el impacto que tuvo Roma en los tesalonicenses. Los romanos tuvieron una gran influencia sobre los habitantes, los ciudadanos de Tesalónica. Si ustedes recuerdan, en la introducción de la lección del trimestre hicimos que la ciudad de Tesalónica fue fundada en honor a la esposa del general de Alejandro el Grande, la esposa de Casandro. Su nombre era Tesaloniquea. Entonces él fundó la ciudad y puso el nombre de su esposa en esa ciudad. Ustedes pueden tener una idea que hubiera de ser una ciudad muy hermosa, muy atrayente, una ciudad que la gente se encantaba. Y así también se fue con los romanos cuando llegaron allá por alrededor de 168 antes de Jesucristo. Ellos se encantaron con la ciudad y la convirtieron en capital de la provincia de Macedonia. Okay. Entonces, la gran ciudad de Tesalónica ahora era más importante aún bajo los romanos. Tuviera en Tesalónica un importante puerto del mar Egeo. Todos los comerciantes, todos los navíos llegaban a la ciudad. Pero el gran beneficio de Roma también se cambió en problemas, porque Tesalónica, aunque era convertida en capital de la provincia, también era una colonia. Mientras que los ciudadanos tuvieron el privilegio de ser una ciudad muy famosa, también tuvieron pesados impuestos que tenían que pagar a los romanos. Se encareció la ciudad. Se encareció la ciudad. Y una gran parte de la ciudad era la gente campesina, pobres. Ellos tenían un mito muy interesante de un dios llamado Cabiros. Cabiros, según la leyenda de los griegos, era uno de los hermanos, 3 hermanos gemelos. Ellos eran hermanos que eran héroes.
estos hermanos gemelos que eran héroes tuvieron una pelea. Y dos de ellos persiguieron a Cabiros y después lo quitaron la vida. Y Cabiro, que murió durante su vida, había dejado un ejemplo de alguien que tuvo milagros, buenas enseñanzas para la gente. Entonces, Cabiro se cambió en héroe de los ciudadanos de Tesalónica. De los pobres, de digamos. los pobres. Pero cuando los romanos vieron que los pobres tenían un gran honor por Cabiro, ellos dijeron, el emperador de Roma es Cabiros en forma humana. Entonces Cabirios ahora era la imagen del emperador y la religión de los campesinos ahora era la religión de los líderes, de los ricos. La gente tuvo entonces un hueco en su sentimiento religioso. No tenía más un héroe para cultuar, tenía un sentimiento de vacío, necesitaban a alguien. Este es un problema. Y el segundo problema de la ciudad es que ellos tenían muchos cultos, tanto de Cabiros como también para Dionisios. ¿Escuchaste de Dionisio? Dionisio es el dios del vino. Y muchas de las fiestas en honor a Dionisios y Cabiros eran fiestas teniendo pláticas de sexo, de orgía, de promiscuidad, de toda suerte de promiscuidad que se puede imaginar y que no se puede imaginar. Entonces, imagine, en Brasil tenemos el carnaval. Yo sé que muchos países de Sudamérica también tienen el carnaval, pero ustedes saben, esta es una mala costumbre de mi país. El carnaval del país es una de las fiestas más paganas, más promiscuas que hay. El carnaval de Brasil es el resuelto de las antiguas fiestas del dios Dionisio. El resultado. Y Cabiros, el resultado de la fiesta que ahora están también teniendo la plática. Entonces imagine, en la ciudad de Tesalónica, toda la gente saliendo a las ruas desnudas, cambiaban las parejas. Durante la fiesta de Cabiros y también de Dionisio, los hombres podían cambiar de mujer. La pareja podía tomar otro hombre, otra mujer, y hacían casamientos, matrimonios en estos días que ellos llamaban de hieros gamos. Hieros gamos en griego son matrimonios sagrados, pero no tiene nada de sagrado. Era apenas una manera de cambiar la pareja. Entonces imagine los cristianos con un compromiso con la ley de Dios, con la moral de Dios, tienen que convivir en esta cultura, en esta costumbre. Y ustedes ven que ellos estaban llenos de placeres, queriendo realmente llenar su corazón, pero no conseguían. Entonces llega Pablo con el mensaje y ellos quieren probar si aquello que van a probar realmente los va a satisfacer. Y entonces entramos en la estrategia evangelística de Pablo para los tesalonicenses. Yo puedo hacer un resumen de la estrategia de Pablo que fue en 2 puntos. Primero, Pablo predicó a Jesús y hizo una adecuación del mensaje al pueblo. Por ejemplo, Pablo se utilizó de imágenes que la gente se acostumbraba a escuchar. Si tú recuerdas, decimos en la lección pasada que Pablo, cuando escribe del casco de la salvación, estaba haciendo una cita de Isaías, pero poniendo el contexto de la ciudad. Pablo entonces tenía la costumbre de aculturar, esta es una buena palabra, aculturar el evangelio. Pero, segundo punto, Pablo hacía el aculturamiento del evangelio, pero sin perder de vista la convicción, la moral cristiana. Este es un punto. Debemos, sí, hacer el evangelio en un mensaje, en un lenguaje que la gente, nuestros vecinos, la cultura puede entender, pero sin perder de vista nuestra moral, no tornar a la gracia algo barato. La gracia es de gracia. Es gratis. Yo no sé cómo, la gracia es gratis. Es gratis, pero no es barata. No, no es barata. Quien escribió esto fue Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que murió en el campo de concentración de los nazistas porque no permitió perder su mensaje. Escribió sobre el discipulado, pero dice, la gracia es gratis, pero no es barata. Así también eres el foco de Pablo y la estrategia de Pablo en predicar el evangelio en la ciudad de Tesalónica.
Ok, muchas gracias. Entonces ahora vamos a pasar rápidamente a la aplicación del texto. ¿Cómo podemos aplicar este texto ahora a nuestra realidad, nuestras ciudades? ¿Será que nosotros estamos aprovechando esas oportunidades? La gente habla ahora del fin del mundo. Todo el mundo se aflige cuando ve terremotos, cuando ve tantas desgracias. La gente quiere buscar una respuesta. ¿Será que nosotros estamos aprovechando esa oportunidad? ¿Cómo podemos aprovechar esa oportunidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Ustedes quieren tentar una respuesta allí? Yo creo que en ese momento las personas están más abiertas a recibir el mensaje y es la oportunidad de nosotros hablarles. Están como más sensibles. ¿Qué temporada del año ustedes creen que es otra oportunidad valiosa para predicar, por ejemplo? La de Navidad, definitivamente. ¿Navidad? La de Semana Santa. Semana Santa. Vamos a pasar rápidamente a la creatividad, que es la última parte de nuestro bosquejo. Creatividad, estamos listos entonces para saber qué vamos a hacer esta semana. Tenemos mucha gente en la comunidad con sed y nosotros necesitamos aproximarnos de ellos, ¿o no? ¿Cómo podemos usar nuestra creatividad para alcanzar a estas personas? De tal manera que podamos darle un mensaje de esperanza. ¿Pensaron alguna cosa así por allí? ¿Será que hay el peluquero? ¿Será aquella señora persona del banco? ¿O aquella persona que viene a comprar las cosas del trabajo? En fin, ¿pensaron en algo por ahí? Creo que cada momento que nosotros en cada momento que nosotros nos relacionamos con alguna persona que no comparte nuestra fe es una nueva oportunidad para poder predicar. Y a veces no percibimos, hasta el cajero en el supermercado, la persona con la que compartimos la fila en el supermercado, en el banco, nosotros tendríamos que percibir y darnos cuenta para poder aprovechar ese momento, ese minuto y poder compartir el Evangelio. Alguna vez un amigo me dice, posiblemente esa sea la única oportunidad que tenga la persona de escuchar el mensaje de salvación. Qué interesante. Y la perdimos, ¿no? Y la perdimos. Y la perdimos. Daniel, ¿tú crees que vamos a hacer alguna cosa esta semana? ¿Qué podremos hacer esta semana? Yo estaba pensando que esta semana me gustaría llevarle un libro a la persona que arregla el terno para nosotros. Yo quería darle un libro y aproximarme de él. Yo nunca todavía lo invité a la iglesia, pero no lo voy a hacer, tenemos que ser sabios. Primero vamos a aproximarnos un libro, algún precio para él. ¿Qué les parece si tomamos esa decisión? ¿Puede ser? Vamos a orar por eso. Querido Padre, muchas gracias. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades que tenemos para poder encarar el Evangelio, llevar el Evangelio a esas personas que todavía no han oído de esta esperanza. Sabemos que el tiempo es corto y necesitamos urgentemente actuar. Ayúdanos a hacerlo con sabiduría y con inteligencia que viene de Dios. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.